En esta sesión vamos a analizar la dependencia de algunas propiedades y funciones termodinámicas con la temperatura. Hasta aquí hemos analizado la primera ley de la termodinámica, de donde surgen algunas funciones de estado, principalmente energía interna y entalpía. Estas son funciones de estado que dependen de diferentes variables. Las variables principales de un sistema, como ya hemos visto, pueden ser presión, volumen o la temperatura del sistema. Sin embargo, solamente dos de estas son independientes. Si yo defino, por ejemplo, presión y volumen, queda definida la temperatura. Entonces, por ejemplo, energía interna es función de presión y temperatura. Entalpía también es función de presión y temperatura. Esto por notación significa que es función de. Esto en cuanto a las propiedades, a las funciones de estado termodinámicas. Sin embargo, también podemos tener propiedades físicas de las sustancias que participan en un proceso. Por ejemplo, capacidades caloríficas, a presión constante, a volumen constante, densidad, etcétera. Así como volumen molar, por ejemplo, depende de temperatura y presión. En esta sesión vamos a ver entonces cómo podemos definir de manera más sencilla las funciones de estado termodinámicas y establecer la variación que éstas tienen en términos de las variables independientes. Vamos a comenzar con energía interna. Bueno, energía interna sabemos que es propiamente la cantidad de energía que está almacenada en un cuerpo debido a su temperatura. Se almacena de manera en forma del movimiento molecular. A mayor temperatura, las moléculas de un cuerpo vibran con mayor frecuencia o con mayor velocidad, lo que ocasiona que tenga una mayor energía. Entonces, bueno, podemos considerar energía interna como una función de presión y temperatura o una función de temperatura y volumen. Para describir cómo vamos a analizar los cambios que tienen estas funciones de estado en términos de sus variables independientes, es necesario expresar ecuaciones diferenciales. Antes de esto, vamos a plantear lo siguiente. Por ejemplo, voy a plantear cómo interpretar una diferencial total. El planteamiento es el siguiente. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo una función, sea la función f de dos variables, por ejemplo, f de xy. Esta función es de dos variables, sea la función f de dos variables independientes x y y. La diferencial total de esta ecuación se expresa de la siguiente manera. Bueno, ¿qué es la diferencial total? Digamos, yo quiero saber cómo cambia la función f cuando cambia x y cuando cambia y. Entonces, por ejemplo, la diferencial total se expresa como df. Esto porque yo lo quiero relacionar con energía interna. Yo quiero saber si cambia presión y cambia temperatura, cuánto cambia la energía interna, por ejemplo. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver antes. ¿Cómo cambia la función cuando cambia x? Es un cambio diferencial de esta manera. La diferencial de f cuando cambia x, manteniendo la otra variable constante. Esto significa que y se mantiene constante. Es decir, el cambio total de la función f es la tasa de cambio, cuánto cambia f cuando cambia la variable x. Es la ecuación diferencial parcial de f con respecto a x. Esto por la diferencial x.
más cuánto cambia esa misma cuando cambia ahora Y, manteniendo X constante por diferencial Y. Esto, noten que mantiene homogénea la ecuación, es decir, dy y diferencial Y tienen las mismas unidades, entonces f tiene las mismas unidades que la función original. Entonces eso es una diferencial total. La suma de ambos términos representa el cambio total en f. Digamos, esto es cuánto cambia f cuando cambió x, y esto es cuánto cambia y cuando cambió f. Perdón, al revés, cuánto cambia f cuando cambió y. Entonces, así se escribe una diferencial total. Si yo quiero expresarlo para la energía interna, vamos a expresar la diferencial total de energía interna. Esta diferencial total se expresa de la misma manera. Si U es función de temperatura y volumen, aquí vamos a considerar estas dos. Solo se consideran dos porque, recordemos, solo dos son variables independientes. Si yo defino T y V, queda definida la presión. Entonces, bueno, la diferencial total de U está expresada aquí. Este término representa, si yo cambio temperatura de un sistema, ¿cuánto cambia la energía interna? Imagínense, por ejemplo, que yo tengo un gas en un estado, por ejemplo, de cierta temperatura, cierto volumen, le voy a llamar T1, B1, y para aquí ya también tengo una energía interna 1. Y este gas cambia a otra temperatura, a otro volumen, y por ende va a tener otra energía interna, otra cantidad de energía interna. Entonces, la diferencial total, esa de U, que bueno, si la integramos, indirectamente es el cambio de energía interna, del estado final menos el estado inicial. Hubo un cambio de energía interna por el cambio de temperatura y hubo un cambio de energía interna por el cambio de volumen. Esos son los procesos que están ocurriendo. Entonces, este primer término de aquí representa en ese proceso cuánto cambió energía interna cuando cambió la temperatura por el delta de temperatura. Y el segundo término, esta otra ecuación, representa cuándo cambia, en qué proporción cambia la energía interna cuando cambió el volumen, manteniendo temperatura constante. Entonces a eso se refiere un cambio total. El cambio total de energía interna es cuánto cambió la energía interna cuando cambió la temperatura, es el primer término, más cuánto cambió la energía interna cuando cambió el volumen, que es el segundo término. A eso se refiere este proceso. Entonces, de esta ecuación que representa la diferencial total, okay. Esto se los voy a dejar para que lo tengan ahí como anotación. De esta ecuación que tenemos acá, vamos a sustituir un término. Ya hemos definido este término propiamente. Por definición es la capacidad calorífica volumen constante. Es decir, cuánto cambia la energía interna cuando cambia la temperatura, manteniendo volumen constante. Eso es CB. Entonces, bueno, si sustituyo S como CB, esta ecuación representa el cambio total de energía
¿ok? De un proceso cuando cambia temperatura y cuando cambia volumen. Nosotros hasta ahora hemos considerado este primer término. Sin embargo, este otro término también puede tener interacción. Hay dos casos para los cuales yo puedo considerar este término igual a cero. Es todo este segundo término en conjunto. Uno es que a volumen constante debe valer cero. Entonces, esto se elimina. Otro es que este valga cero. Esto es cuando la energía interna no es función, aquí voy a escribir desigualdad, U es diferente de una función. Cuando energía interna no es función de volumen, este vale cero. También cuando tengo volumen constante, este término vale cero. Entonces, en esos dos casos, yo puedo eliminar el segundo término. Hasta ahora nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿okay? Estamos acostumbrados a trabajar con solo el primer término, pero vamos a ver ahora cómo podemos plantearlo para el segundo término. Usualmente el cambio de energía interna se utiliza para sistemas cerrados. Recuerden que un sistema cerrado es aquel sistema capaz de intercambiar energía con los alrededores, pero no más. Entonces, un sistema cerrado intercambia, por ejemplo, calor y puede utilizarse o producirse potencia sobre el sistema, pero la masa del sistema permanece constante. Estamos considerando que no se transfiere masa. Para un caso específico que ya hemos comentado en el tema de gases ideales, a volumen constante, imaginemos que tenemos aquí un sistema a volumen constante, la cantidad de calor transferido le llamamos Q subíndice B. Esta es la cantidad de calor que se transfiere y equivale numéricamente al cambio de energía interna. Entonces, si nosotros integramos la ecuación anterior, esta de aquí, considerando solamente el primer término, nosotros vamos a tener esta ecuación, que es la integral de CB de T. Entonces yo tengo aquí dos formas de calcular el CB, que ya hemos visto. Una, si CB es constante, para CB constante, es decir, que no depende de la temperatura, esto vimos que era CB delta T, considerando que CB está por unidad de mol o por unidad de masa. Entonces esto me daría calor por unidad de mol o por unidad de masa. Pero tenemos otra forma, tenemos cuando CB sí es función de la temperatura. Entonces yo no lo podría sacar de la integral. Tendría que integrar T1, T2 de CB, que depende de la temperatura, por diferencial temperatura. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver este caso conociendo la funcionalidad de CB. Es decir, esto estaría dado como una función. Esto lo vamos a analizar. Vamos a hacer el mismo procedimiento para entalpía. Bueno, ustedes saben que entalpía es una función de estado también que se define como energía interna más el producto presión-volumen. A su vez, como energía interna depende de temperatura, de presión y de volumen, entalpía también es una función de las mismas variables, donde solo dos son independientes. Por ejemplo, yo voy a considerar que entalpía es función de temperatura y presión.
Entonces, si planteamos ahora la diferencial total de entalpía, esta es la diferencial total. Yo tengo que diferencial total de entalpía es igual al cambio de entalpía respecto a temperatura manteniendo presión constante por diferencial temperatura. Este primer término representa cuánto cambia la entalpía si yo cambio la temperatura. Este otro representa cuánto cambia la entalpía de un sistema si yo cambio su presión. Entonces, cuando ambos cambian de manera simultánea, tanto temperatura como presión, la diferencial de entalpía es la suma de ambos términos. Ya vimos por definición que el Cp es este término, derivada parcial de entalpía respecto a temperatura a presión constante. Entonces, bueno, llegamos a una función similar. De nuevo, el segundo término vale 0 en dos casos. Puede ser que valga 0 la diferencial o que valga 0 el dp. Este vale 0 cuando la entalpía no depende de la presión, es decir, no es función de presión. Este dp vale 0 a presión constante. Tenemos esos dos casos en donde los dos términos de la derecha se pueden eliminar. Y bueno, si nosotros lo planteamos ahora recordando este sistema, recuerden que en un sistema a presión constante, el cambio de entalpía equivale a la cantidad de calor transferido. Si yo retomo simplemente esta relación, descartando el segundo término, el cambio de entalpía es Cp por dt. O bien integrando término a término, esto lo integro de H1 a H2, esto lo integro de T1 a T2, me queda H2 menos H1 o bien delta H, igual a la integral de T1 a T2 de Cp por dt. Entonces igual yo tengo dos casos, uno para Cp constante, Cp que no es función de temperatura, y yo puedo sacarlo de la integral, que me quedaría Cp por T2 menos T1 o bien Cp delta T. Y otro caso es donde Cp sí es función de temperatura. Entonces yo tendría que realizar la integral. Integral de T1 a T2 de una función de Cp en términos de temperatura. Eso por dt. Esto no significa multiplicación. Significa que Cp es función de la temperatura. Entonces, tengo esas opciones. Aquí yo lo conjunté de manera general cómo determinar en un sistema el cambio de entalpía. Bueno, el cambio de entalpía se puede calcular si yo tengo energía interna directamente por la definición. Delta H es delta U más delta de presión volumen. Si no, puedo determinarlo directamente con tablas, que bueno, ya vimos en sistemas abiertos que se puede determinar leyendo el valor de entalpía, conociendo el estado del sistema y las condiciones de temperatura y presión. Si yo sé el estado de saturación, temperatura y presión, yo puedo determinar la entalpía. Otra forma es calcular con base al Cp, que es lo que acabamos de comentar, que se hace, si lo tengo aquí, ¿okay?, multiplicado por masa, esta integral me da en unidades de energía. Es decir, esta es una propiedad extensiva, que yo lo puedo expresar así. Delta H es la integral de masa Cp delta T. Si es independiente de temperatura, saco de la integral Cp y masa.
Y me queda MCP delta T. Esto es lo que hemos estado utilizando hasta aquí. Ahora vamos a ver cómo calcularlo si Cp es una función de temperatura. Es decir, esta Cp dependa de la temperatura. Entonces, bueno, vamos a plantear cuál es esa dependencia. La dependencia de la temperatura viene expresada como un polinomio. La tabla C1 del libro de Smith, de termodinámica, reúne algunos datos de estas constantes. Bueno, de inicio, voy a ver si lo tengo aquí. Esta es la tabla, la tienen en el campus virtual también, se las puse. Y es la tabla C1. Dice capacidades caloríficas de gases en el estado ideal. Y se dan las constantes del polinomio de Cp. Esto se conoce como un polinomio de Cp. Yo tengo que Cp entre R es igual a una constante A más una constante B por T más una constante C por T cuadrada más una constante D por T a la menos 2. A, B, C y D son constantes que dependen de la sustancia. Aquí abajo se reporta, por ejemplo, para metano, A vale 1.7, 10 a la 3B vale 9.081, 10 a la 6C vale menos 2.164. Dependen de la sustancia. Por ejemplo, como vimos para metano, entonces, A vale 1.702. Pero me dice que 10 a la 3B es 9.081. Si yo quiero sustituir aquí B, no lo hago directamente con este valor, sino que lo voy a despejar de aquí. Para despejar B, yo divido entre 1000, que sería 9.081 entre 1000 o bien por 10 a la menos 3. Noten que le cambio el signo a esto de acá también. Funciona igual con C. 10 a la menos 5 es igual a 10 a la 6. C, más bien, es igual a menos 2.164. Si yo despejo de ahí C, voy a multiplicar todo por 10 a la 6. Entonces sería menos 2.164 por 10 a la 6. Como aquí no aparece valor de D, asumo que es 0. Entonces, con este polinomio podemos leer las constantes para la determinación de Cp entre R. Aquí Cp entre R se reporta así para que el resultado sea adimensional, que no tenga unidades. Les comentaba que en la tabla se reporta precisamente un cociente Cp entre R. En lugar de reportar directamente capacidad calorífica, se reporta este cociente. Bueno, ¿por qué se hace así? Esto es por facilidad. Realmente se hace porque este cociente es adimensional. Si ustedes dividen, por ejemplo, Cp entre R, sabemos que R es la constante universal de los gases ideales. Cp tendría unidades en el sistema internacional de Joule por mol Kelvin. Y la constante universal de los gases también tiene las mismas unidades en el sistema internacional. Entonces noten que este cociente no tiene unidades ni tiene dimensiones, es adimensional. Por eso se expresa así, es por facilidad. Realmente, si yo calculo, por ejemplo, Cp entre R a una temperatura, eso me va a dar un número. Entonces, si yo quiero calcular el Cp en diferentes unidades, yo utilizaría el valor que me da del polinomio de C entre R, Cp entre R, y lo multiplico por la R en las unidades apropiadas. Que, bueno, depende de qué unidades estemos utilizando. Si es el sistema internacional, utilizaríamos, por ejemplo, el valor de R de 8.314 Joule por mol Kelvin.
Si estamos en el sistema inglés, podemos utilizar diferentes valores. Me parece que R en el sistema inglés es 10.73. Ok. Vamos a corroborar. Debería de ser BTU entre libra mol, grado Rankine. Entonces, bueno, depende. En su campus virtual, de hecho, les di una tabla de unidades de la constante universal de los gases. ¿Qué es esto? Constante de los gases ideales. Y por ejemplo, bueno, aquí están todas las unidades que podemos utilizar para R. Esa de 10.73. Ok, tuve un error. Es PSI, pie cúbico, entre libra mol grado Rankine. Entonces, aquí esto hay que corregir. Ese 10.73 es PSI pie cúbico entre libra mol grado Rankine. Nada más lo voy a corregir. Entre libra mol grado Rankine. BT1 va. Entonces, dependiendo de las unidades que utilicemos de R, nosotros podemos calcular el CP en las unidades del sistema que mejor nos convenga. Okay. Entonces vamos a analizar ahora la tabla. En lo que se reporta precisamente son las constantes A, B, C y D que dependen de cada sustancia. Hay que comentar aquí que para sustituir T en esa ecuación debe estar en grados Kelvin. Desde temperaturas de 298 Kelvin, que son 25 grados Celsius, hasta la temperatura T máxima, que se reporta aquí para cada sustancia. Entonces, dentro de ese rango es válida esta ecuación, este polinomio. Realmente, bueno, esto se determina de manera experimental en un dispositivo llamado bomba calorimétrica que me permite medir la cantidad de calor que desprende o absorbe una sustancia a diferentes temperaturas. Entonces, con esa cantidad de calor, por ejemplo, se hicieron pruebas para cada gas, por ejemplo, metano, y se fue calculando el valor de CP a diferentes temperaturas. Entonces, eso se ajusta a un polinomio por medio de una regresión, que es un método estadístico, para obtener estas constantes. Entonces, esto es de manera experimental. Se reporta entonces la temperatura máxima para cada valor de cada gas. Esto es para el estado gas ideal. Tenemos el valor de CP entre R a temperaturas normales, a 298 Kelvin. Y tenemos la constante A, la constante B, aquí por 10 a la 3, la constante C. Entonces eso representa cada uno de los términos de esta ecuación. Ahora, ya podríamos entonces determinar CP a diferentes temperaturas. Ya vimos cómo se lee. Por ejemplo, para B, si yo quiero leer B, como aquí se reporta 10 a la 3B, el valor es 9.081 por 10 a la menos 3. Equivale a un despeje. Si yo tengo 10 a la 3B igual a 9.081 para el metano, yo de ahí despejo B. Para C, aquí tengo a la 6. Entonces aquí debe ir a la menos 6. Si yo tengo 10 a la más 6, C es igual a menos 2.164. Entonces C es menos 2.164 por 10 a la menos 6. Asumimos que si no tiene aquí ningún valor, la de vale 0. Pero si tuviera un valor, ese valor se toma por 10 a la 5 positivo. Esta es la tabla para CP en estado gas ideal.
Si yo requiriera determinar el valor de CB, lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, yo tengo que CP entre R es igual a este polinomio. Para un gas ideal, sabemos la relación. El CP de un gas ideal menos el CB de ese mismo gas ideal es igual a R. Si yo divido término a término entre R, esa ecuación, nosotros determinamos que CP entre R menos CB entre R es igual a 1. Entonces, si yo conozco el polinomio de CP entre R, yo puedo calcular el polinomio de CB entre R. Esto aplica solamente para un gas ideal. Entonces, aquí estaba la ecuación. Precisamente, si yo despejo de ahí el CB entre R, sería el polinomio CP entre R que yo pude leer de la tabla, menos una unidad. Esto porque, bueno, yo sé que puedo determinar CB con delta U y CP para delta H. Entonces, esto realizando la integración. Si recuerdan, entonces, vamos a ver de entalpía y energía interna. Bueno, a grandes rasgos vimos que entalpía es la integral de una temperatura 1 hasta una temperatura 2 de Cp por delta T o de T. Sin embargo, yo voy a tener un polinomio Cp entre R. Entonces, esto es válido si yo divido entre R y multiplico por R también. Aquí R ya lo saqué de la integral. Esto es válido porque yo no altero la igualdad. Y pasa lo mismo para delta U. Recuerden que delta U es la integral desde una temperatura inicial a una temperatura final de Cb por diferencial temperatura. Pero como yo de la tabla puedo leer el polinomio Cb entre R, puedo dividir y multiplicar entre R esta misma ecuación para que no se altere. Entonces, yo voy a ser capaz de calcular delta H y delta U realizando la integración. Ya vimos de acá que Cp entre R, este superíndice significa que es de gas ideal, es este polinomio. A más bt más ct cuadrada más dt a la menos 2, considerando que, bueno, todas estas son constantes que yo voy a poder conocer, son números que leo de la tabla dependiendo de la sustancia. Aquí tenemos diferentes sustancias en estado gas ideal y yo puedo leer A, puedo leer 10 a la 3B, puedo leer C y puedo leer D. Entonces aquí tenemos diferentes gases y los valores de esas constantes. Cuando aparecen aquí 3 puntos significa que esta constante vale 0. Esta es la columna para C. Entonces, bueno, con esta tabla ya podemos trabajar. La referencia de esta tabla es, ok, es este artículo de una revista de Ingeniería Química Industrial, volumen 40, de estos autores. Entonces, bueno, yo ya puedo leer las constantes. Por lo tanto, yo puedo saber cuál es la funcionalidad de Cp con la temperatura. A, B, C y D serían números. Y de Cb sería eso menos 1. Cb entre R, Cp entre R menos 1. Para calcular delta H y delta U,
bastaría con realizar la integración. Vamos a plantear, por ejemplo, una lectura de datos. Digamos, ya estuvimos analizando para el metano cómo queda el polinomio. Si yo como ejemplo tomo para el metano, vamos a leer Cp entre R para el gas metano como gas ideal. Entonces sería la A del metano, que era 1.702, más la B del metano, recuerden que es 9.081, pero por 10 a la menos 3. Y eso por T, más C, que es 2.164 negativo. Le voy a poner ya signo negativo aquí. Menos, sería más D, más C, perdón, pero C es negativo. Entonces es 2.164 y lo voy a poner a la menos 6, porque este es positivo. Es decir, están reportando cuánto vale C, pero multiplicado por 1.000.000. Entonces C realmente vale este número por 10 a la menos 6. Y esto por temperatura al cuadrado. C vale 0. Eso vale CB entre R. Si yo quisiera obtener ahora el polinomio Cp entre R, lo voy a copiar acá. Sería lo mismo, pero menos 1. Si yo aquí le pongo Cb entre R, sería ese mismo menos una unidad. Entonces, eso proviene de esta ecuación. Entonces, si yo tengo los dos polinomios, el de Cp entre R y el de Cb entre R, yo voy a poder determinar por medio de una integración tanto delta H como delta U, donde este Cp entre R sería toda esa función. Entonces ese es el punto, que nosotros podamos primero establecer la funcionalidad de ese Cp con la temperatura, que bueno, representa estas ecuaciones, y luego realizar la integración para calcular entalpía o calcular cambios de energía interna. Esa es la clave. Otra cuestión. Noten que aquí en la tabla se reportan diferentes especies químicas. Alcanos, son compuestos orgánicos, alquenos y algunos otros compuestos orgánicos de otros grupos funcionales y también inorgánicos. Una cosa que pueden notar es que no se reportan gases nobles, por ejemplo, helio, neón, criptón, argón, xenón, radón. Los gases nobles de su tabla periódica no se reportan. Vamos a ver una tabla periódica. La razón por la que no se reportan gases nobles es porque el Cp de estos gases permanece aproximadamente invariable con la temperatura. Los gases nobles me refiero a estos elementos del grupo 18. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y organezón, recientemente descubierto. Este grupo no se reporta en la tabla de Cp porque el Cp se puede considerar constante para gases nobles. Entonces, por eso no se reporta. Prácticamente el Cp de gases nobles no cambia con la temperatura. Esa es otra cuestión que podemos considerar a partir de esta tabla. Entonces, bueno, vamos a utilizarla para diferentes ejemplos en donde realicemos el cálculo de entalpía, por ejemplo, o de energía interna, considerando que Cb es función de la temperatura.
en este caso de entalpía y energía interna, con Cp y Cv dependientes de temperatura. Hasta aquí hemos considerado capacidades caloríficas de de sustancias puras, pero cuando queremos calcular la capacidad calorífica de mezclas, este cálculo se realiza mediante un promedio que se le llama ponderado. Se llama promedio ponderado porque mientras esté un gas en mayor proporción en la mezcla, aporta mayor cantidad de ponderación a la propiedad Cp. ¿Cómo se calcula el Cp para mezclas? Esto lo vamos a ver para mezclas de gases. Básicamente se puede calcular así. El Cp de una mezcla es la sumatoria de los productos de la fracción mol de cada componente por su Cp, por el Cp de ese componente de una sustancia pura. Por ejemplo, la fracción molar de cualquier componente, por ejemplo el componente I, se calcula como el número de moles de ese componente en la mezcla entre el número total de moles de todos los componentes. Si tenemos una mezcla de 3 componentes, A, B y C, por ejemplo, la fracción molar del componente A es el número de moles de A entre el número de moles de A más el de B más el de C. El número de moles de esa sustancia entre el número de moles totales. Si nosotros tenemos una mezcla de 3 sustancias A, B y C, el Cp de la mezcla se calcula con esta ecuación, que esta es una expansión de la ecuación general. Si yo tengo 3 componentes, el Cp de la mezcla es la fracción del componente A por el Cp de ese componente, más la fracción mol del componente B por el Cp del componente B, más la fracción mol del componente C por la capacidad calorífica a presión constante del componente C. Entonces esto nos sirve para calcular, ¿okay? Nos sirve para calcular el Cp de la mezcla, es decir, la capacidad calorífica a presión constante de las 3. Y se llama promedio ponderado porque, por ejemplo, si el componente A es más rico en la mezcla o tiene mayor proporción, el Cp de la mezcla va a ser o va a parecerse más al Cp del componente A. Eso es lo que se llama un promedio ponderado. Entonces, si tenemos los Cp's de sustancias puras, también lo podemos expandir para usar las tablas. Si yo leí de tablas, por ejemplo, los Cp's de las sustancias puras para esa mezcla de 3 componentes es A, B y C. Si yo lo escribo en términos de la tabla, Cp entre R de la mezcla como gas ideal, eso es la sumatoria de la fracción de cada componente sobre I hasta N por el Cp entre R de cada componente. Entonces, ese Cp entre R de la mezcla sería fracción del componente A por el Cp entre R del componente A mayúscula, más la fracción molar del componente B por el Cp entre R de B, más la fracción del componente C
por CP entre R del componente C. Y estas serían de tablas. Yo puedo leer este como el polinomio de tablas, este también y este también. Es el polinomio que vimos, CP entre R de cada componente I, es A más B, C más CT a la menos, aquí está al cuadrado, más DT a la menos 2. Entonces, de mezclas, yo puedo aplicar estas relaciones leyendo de tablas.